Continuamos en Mateo capítulo 7. No juzgues para que no seas juzgado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta frase? No juzgues para que no seas juzgado. Y a veces adoptamos el contexto de no juzgar del mundo, de las opiniones del mundo a nuestro alrededor, en vez de las opiniones de Dios mismo. Vamos a ver qué es lo que nos quiso decir nuestro Señor Jesús en este pasaje. Les pido por favor si me ayudan a cambiar las filminas que están atoradas de alguna manera. Gracias. Ok, muy bien. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2, dice el Señor Jesús, a cada uno de nosotros nos está dando este mensaje. Dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Escucho mucho la S, perdón, es algo, la S. ¿Sí lo escuchan? Si pueden por favor acomodar gracias. Ok, no, dice Jesús, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Y la realidad, el problema es que todos nosotros juzgamos. Cuando llegamos con este mensaje decimos, bueno, Dios quiere que no juzguemos, pero ¿cuántos de ustedes juzgaron a alguna persona en esta semana que pasó? ¿Cuántos de ustedes juzgaron la acción de su esposa, de su esposo, de un compañero de trabajo, de su jefe? Qué bárbaro cómo me habla, qué bárbaro ni me saludó. Y mira, se cree mucho. Sí, con su trocota y sus botas picudas, dicen por ahí, ¿no? Y su cadena de oro de 18 quilates. Tendemos a emitir juicios. Yo venía pensando en el mensaje de esta tarde para traer a ustedes de la palabra de Dios, y en el camino juzgué a alguien, porque había una intersección donde aprietan un botón y pasa un peatón, y el peatón estaba pasando, pero sin haber apretado eso, y estaba pasando la calle en el área que no es para el peatón, como 6 pies más para un lado, y se paran los carros por consideración de darle chance de pasar, y en vez del peatón pasar la calle así, la pasa así, pero lento, como diciendo que el mundo me espere, que la vida se trata de mí. No sé si te ha pasado algunas veces eso, o soy el único que he pecado con ese pensamiento. Y cuando uno escucha eso, cuando uno ve una acción así, uno juzga. Le dije a Paola, qué bárbaro, hasta merece que le den un susto, un carro ahí. Perdón, eso dijo su pastor. Pero la realidad es de que todos nos encontramos a nosotros mismos emitiendo juicios de otras personas todo el tiempo. ¿No es cierto? ¿Qué quiso decir Jesús cuando nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados? Bueno, ¿qué es juzgar? Juzgar es emitir un juicio, una opinión, y todos tendemos a tener opinión de otras personas. De hecho, ¿sabes que 80% de las conversaciones que tenemos con otras personas son acerca de otras personas? Somos requete opinionated, dice en inglés, tenemos nuestra opinión, criticones, chismosos. El 80% de las veces estamos hablando de otras personas. ¿Cuántos de ustedes esta semana hablaron de Donald Trump? Eso es emitir un juicio, ¿no? Juzgamos y emitimos un juicio. Opinar es considerar acerca de la culpabilidad de alguna persona. Y Jesús nos dice que debemos ser cuidadosos en la forma en que nosotros emitimos juicios de otras personas, empezando con la gente más cercana a nosotros. Y dice que Jesús lo que dijo es: no juzguen, ¿para qué? Para que no sean juzgados. Y no solamente encontramos el problema con este dicho de Jesús de que no juzguemos nosotros, sino también el problema es de que Jesús mismo emitió juicios, emitió opiniones de otras personas. Por ejemplo, en Mateo 8:26, cuando estaba Jesús dormido en la barca y de repente se desató una tormenta tremenda, y los discípulos que habían visto a Jesús hacer milagros que nadie jamás ha hecho, empezaron a tener miedo. Y eso pasa en nuestras vidas también. A veces, aunque confiamos en Dios, aunque Dios ha respondido oraciones, aunque hemos visto la diferencia que Dios ha hecho en nuestras vidas, hay momentos que sentimos que Jesús se bajó del barco o que está dormido. Y en medio de esa tormenta empezaron a le corrieron a Jesús porque empezaban a llenar el agua, y ellos con una tina o con algún tipo de recipiente tratando de sacar el agua, y le dijeron: Jesús, levántate que perecemos. Y Jesús calmó con su poder los vientos y la mar y les llamó a ellos hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque el autor de la vida, el Mesías, estaba con ellos, habían visto su poder. Lo que no se imaginaban es que tenía aún el poder de calmar los vientos y la mar. Pero Jesús les llamó por su nombre, les dijo: les falta fe.
Y Dios en nuestra vida a veces nos muestra a través de circunstancias difíciles qué tan pronto somos capaces de caer en pecado, a veces de querer renegar de nuestra fe por cualquier tormentita de nuestra vida. Jesús les dice, hombres de poca fe. En Mateo 23 Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, y pronto iba a ir a la cruz a morir por nuestros pecados, y les dijo, no quiero que sean como los religiosos que ven alrededor. Dice, de todo lo que los fariseos, que eran un grupo que guardaba hasta el más mínimo detalle de la ley de Dios, decía, de todo lo que los fariseos les digan que guarden, obedezcan a Dios y guarden esas cosas, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen, y luego atan tradiciones sobre los hombros de los hombres, difíciles de cargar o de llevar, de guardar esos mandamientos. Dice, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Estaba Jesús emitiendo juicio de los fariseos, sí o no? Estaba apuntando algo que no estaba correcto para hacerles ver a ellos cómo debían vivir una vida agradable a Dios y no cometer los errores que otros cometían. Y en Mateo 23, 27 dice que ellos, los fariseos, muchos de ellos eran hipócritas. ¿Se acuerdan lo que significaba la palabra hipócrita? Una máscara que los actores se ponían para representar un personaje que no eran ellos. Cuando nosotros tenemos coraje contra alguien o no nos cae bien y no hemos hablado del asunto y vemos a la persona y decimos, hola manita, qué gusto verte, estamos poniéndonos el personaje de yo te estimo, yo te aprecio, me da gusto verte, pero no he tenido el valor de decirte lo que hay realmente en mi corazón, ¿no? Entonces Jesús dijo, hipócritas, los fariseos son como tumbas blanqueadas, o sea, agarras un sepulcro que por dentro hay un cadáver con gusanos pudriéndose, que ahí vamos todos un día, del polvo venimos y al polvo volveremos, y por dentro lo arreglas muy bonito, por fuera, y por fuera se ve muy hermoso, pero por dentro hay pudredumbre. Y Jesús dijo, así muchas veces son tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de impureza por dentro. Dios, qué maravilloso que Él ve nuestro corazón. Cuando venimos a la iglesia, es bueno que nos arreglemos, que vengamos limpios, que nos hayamos bañado, aunque sea, ¿no? Que nos pongamos algo bien, porque venimos a alabar a Dios. Pero en realidad, quien conoce lo profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, quien vio nuestra manera de vivir toda la semana, quien vio cómo tratamos a los demás es Dios, y a Dios no lo podemos engañar. Entonces Jesús estaba emitiendo un juicio de una conducta que estaba equivocada en los fariseos. Y entonces, ¿cómo entendemos lo que Jesús nos dice de que no juzguemos para que no seamos juzgados? Qué difícil es dejar de juzgar, porque todo el tiempo estamos evaluando a las demás personas de acuerdo a nuestros estándares. Mira, pasó y no le abrió la puerta, le dijo hola y no le respondió, y juzgamos a los demás. Y Jesús mismo lo hizo en un buen contexto, en un contexto necesario. Miren, es imposible no juzgar o evaluar a las demás personas, porque todos tenemos en la mente una serie de principios de qué es bueno, qué es malo. Pero lo que Cristo nos pide en esta tarde a nosotros es que tratemos de ser más compasivos cuando evaluamos a las demás personas, más conscientes de nuestras propias fallas, porque tendemos a ser muchas veces ciegos de las áreas terribles que a veces nosotros fallamos, y somos tan prontos para juzgar las faltas de los demás cuando muchas veces no conocemos la vida de los demás, lo que están pasando, en dónde se criaron, lo que vivieron. Y también que tengamos cuidado de no culpar o dañar a nadie tan fácilmente, porque Jesús dijo, ahorita vamos a ver, dice, con la medida que tú mides a otros se te va a medir a ti. ¿Por qué? Porque lo externaste tu opinión. Entonces, lo que podemos hacer con esto que Jesús nos dice es decir, ok, pastor, yo veo que yo tiendo a juzgar, yo también, todos nosotros tendemos a evaluar las conductas a nuestro alrededor. Lo que tenemos que hacer es ser compasivos y decir, ok, él la regó, él falló, ella falló, lo que ella hizo no está bien, pero yo también he hecho cosas en ocasiones que no han estado bien. ¿Se fijan? Empezamos a tener conciencia al evaluar otras personas. En vez de decir rápido, culpable, 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 y se merece lo peor, porque mira, tenemos que ser conscientes de nuestras propias fallas. Y a veces lo que hacemos es que pasamos el chisme a otros. Y a veces el chisme es basado meramente en una percepción de alguien, meramente una idea que te llevaste que ni siquiera es cierto.
Pero tú al compartirlo con otros, quemas a esa persona, arruinas su reputación. Santiago capítulo 3 nos dice que eso viene de Satanás, que la lengua está llena de veneno mortal que enciende un gran fuego. Tú empiezas una chispita y de repente ya toda la gente rechazó a esa persona por una falsa percepción tuya. Es el peligro. Y una vez que tú externaste esto, ¿qué crees? La gente te va a mantener a ti al mismo estándar que tú estás pidiendo de otros. Entonces continúa diciendo en Mateo 7:2 Jesús: porque tal como juzguen a ustedes, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá. ¿Alguna vez has criticado a tu esposo o a tu esposa de algo? Ay, ¿saben lo que me pasó a mí? Compró mi cuñado, cuando estuvo con nosotros, una calentadora de agua que venden, que le aprietas un botón y se empieza a hervir el agua conectado a la electricidad. ¿Lo han visto? A boiler o algo así, empieza a calentar y el té está bien rápido el agua. Entonces yo agarré un día de distraído y digo, ay, me voy a hacer un tecito, y agarro el agua, la lleno, y en vez de ponerla sobre lo eléctrico que se conecte si le aprieto el botón, de tonto yo, agarro y prendo la estufa y lo pongo ahí, y de repente empiezo a oler así como a plástico quemado, porque es de plástico la base, y corro y todo el plástico derretido, y yo, ¡ay! Rápido, pero qué bruto, me dije a mí mismo yo. Y agarré unas para raspar una navajita y tratar de sacarlo de la estufa, tremendo. Ahora sí que la regué. Y le dije a Paola, ¿qué crees? Arruiné el regalo de tu hermano. Pero ¿cómo, Carlos Andrés? ¿Cómo? Lo puse en la estufa. Ay, Carlos Andrés, ¿cómo se te ocurre ponerlo en la estufa? ¡Qué bárbaro! ¿Y ahora qué? Le digo, pues vamos a tener que comprar otro. Creo que valen como $20 o $30. Pues ya ni modos. Lo siento, pues se me fue la onda, como decimos. Y mi esposa me dio mi criticadita ahí, ¿no? Y y fui a Target y compré otro. Y pasaron como 3 semanas y me dice Paola, cuando voy llegando a casa, ¿qué crees que me pasó hoy? Le digo, ¿qué? Hice lo mismo que tú. Pero gracias a Dios se dio cuenta a tiempo y lo quitó, y sí sirve, ya no tuvimos que comprar otro. Pero qué fácil y pronto somos que criticamos a otros y a veces caemos en el mismo error que la otra persona. ¿Qué pasa con los políticos? No, no sirve para nada, no ha hecho nada, están ahí en el gobierno haciendo nada, y cuando nada más me nombran a mí voy a hacer cambios, y yo sí voy a hacer reformas, y la gente vota, y sí, tenemos a nuestro nuevo presidente, y llega, ¿y qué hace? Lo mismo que los demás, no ha hecho nada. Es muy bonito desde afuera ver las cosas y criticarlas, pero cuando te pones en el zapato de las otras personas te enteras el problemón que es estar ahí arriba en el gobierno y todas las cosas que salen de tu control y que tú no puedes controlar. Y es muy fácil en lo mismo en la vida criticar a otros de cosas que nosotros mismos la regamos. Entonces, con la medida que tú mides a otros, se les medirá, dice Jesús. O sea, si tú le pides a tu esposo o a tu esposa que haga algo, cuando tú falles te van a reclamar en tu cara, porque tú estabas diciendo, pues no que muy, y mira, caíste en lo mismo que me reclamas a mí. ¿Sí o no? Lo que demandes a otros te lo van a demandar a ti. Los estándares que uses para otros te los aplicarán a ti. Como trates a otros te tratarán a ti. Me acuerdo de un pastor en Portland, Oregon, que, por ejemplo, ¿usted cree que Dios demanda una buena conducta de mí como pastor? ¿Un buen ejemplo? ¿Una buena santidad de nosotros, que seamos apartados para Dios, que nos apartemos del pecado, del mal? Claro que sí. ¿Usted cree que Dios demanda eso de los músicos? Sí, porque estamos sirviendo a Dios ante el pueblo y somos un ejemplo, y la Biblia dice de que hay de nosotros si hacemos caer un pequeñito por nuestra mala conducta. Entonces hay ocasiones en los grupos de alabanza que hay jovencitos tocando y de repente el jovencito durmió con la novia y la novia está embarazada. ¿Qué hacemos como pastor de una iglesia así? ¿Qué dices? No, pues síguele tocando, la gente que no importa. No, porque eres un ejemplo, estás allá al frente. Dios quiere que le toquemos con vidas limpias. Claro, ahora todos somos imperfectos, Dios sigue trabajando en nuestras vidas, pero oye, Dios quiere que te esperes para el matrimonio, que no duermas con tu novia, que seas un ejemplo, y Dios lo dice por una razón, que por cierto, todos los matrimonios que se casan tienen mayor satisfacción que los que nada más viven juntos. Eso lo dicen las encuestas de psicólogos seculares, ni siquiera cristianos. Entonces Dios por algo dice, porque si andas jugando a la mamá y al papá sale un bebé.
Y si ni siquiera tienes un compromiso en esa relación, ese bebé es un niño que va a crecer sin su papá o con sus papás divorciados en el futuro. Dios sabe por qué te dice que te esperes y que hagas las cosas correctas. Entonces este pastor dijo, te bajas, y lo regañó delante de todos bien feo ese músico, y no tocas, que tampoco es la actitud. Hay maneras de amor, de restaurar a las personas, que es lo que nos dice Jesús precisamente. ¿Y qué cree que pasó con este pastor? Al año que su hijo duerme con la novia y la novia sale embarazada. Qué triste, ¿no? Porque no, y eso, nosotros aguardamos y esperamos que un día nuestros hijos conozcan a Cristo. Pero a veces mantenemos un estándar, ¿no? Pues la hija del pastor, el hijo del pastor, pues son seres humanos pecadores que necesitan de Cristo. Y nosotros como padres oramos que un día nuestros hijos conozcan a Jesús y también les sigan. Porque no por ser hijos de pastor se hacen cristianos. No por nacer, no por meterte en una caja de galletas te conviertes en galleta. No por meterte y dormir en el garage te conviertes en carro. No por venir a la iglesia te haces cristiano. Te haces cristiano cuando te arrepientes de tus pecados y decides poner a Jesús como Señor de tu vida, como tu general, como tu jefe, que le amas y le sigues de todo corazón, no por lo que los demás piensan, sino porque le has dado tu vida y tu corazón. Es un compromiso tuyo. Es cuando eres cristiano, eres un seguidor de Jesús. Entonces la gente después le criticó porque creo que bajó a su hijo como un mes y ya al mes ya lo volvió a poner. Oye, ¿qué te pasó? Pues no, que al otro lo bajaste 6 meses, ¿no? Y eso nos muestra la fragilidad que como seres humanos a veces nosotros aplicamos un castigo más fuerte a los demás por faltas que nosotros mismos hacemos, o que en otra área de nuestra vida que pecamos, que no batallo con el pecado de él o de ella, pero con mi pecado que Dios conoce, y juzgamos muy rápidamente a los demás. Continúa Jesús diciendo, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano, en la paja, dice, en la astilla, una cosita chiquita que tiene? Mira, tienes en tu ojo una astilla. Hay algo que está mal en tu ojo, en tu vida, ¿no? Dice, y no le das importancia ¿a qué? A la viga, una maderota grande que está en tu propio ojo, en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo, que está mal eso que tienes ahí, cuando tú en tu propio ojo tienes una madera grandotota, cosas en tu vida que ordenar, falta de honestidad, chisme, amargura, renegar? Puedes decir, criticar a una persona, a lo mejor cómo va vestida, una muchacha que viene con un vestido muy entallado, una ropa muy entallada. Ahora, yo como pastor critico, sí, en mi corazón evalúo y digo, ay, la iglesia no es un lugar para venir así de entallado, porque los hombres somos hombres y nos guiamos por lo visual. Y la iglesia es un lugar para venir a adorar a Dios, y dice Pedro que las mujeres se vistan con el adorno que es de un corazón humilde y sencillo delante de Dios, y no que cuidemos, que nos vistamos con decoro, dice la Biblia. O sea, cuida en tu forma de vestir, que no muestres mucho escote ni que estés muy entallada. No somos una iglesia legalista, como algunas. Legalista me refiero que enfatizan mucho las leyes y las reglas, al grado que se olvidan a veces de lo más importante, que es el corazón. Porque hay iglesias que te dicen, las mujeres no pueden traer pantalones. Y espérate, ¿dónde dice en la Biblia que no pueden traer pantalones? Pues dice que la mujer no se vista como el hombre, ni el hombre como la mujer. Sí, pero los pantalones de mi esposa son de mujer, no son de hombre, ¿no? Y lo que Dios quiere no es que si te vistes con pantalón o no. En ese caso Jesús usaba vestidos, porque en su época los hombres usaban ropa holgada, como ahorita en Arabia Saudita. El asunto es que cuidemos nuestro corazón y que no seamos tropiezos a nadie. Y Jesús nos está diciendo, perdón, perdí el tren de pensamiento porque me quedé con esa idea, a veces pasa, no somos computadora. Jesús lo que está diciendo es de que cuando vemos una mujer así, nosotros decimos, pero qué bárbaro, ¿cómo vino al templo esta mujer así vestida? Porque podemos pensar eso nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo está tu lengua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está nuestra amargura en nuestro corazón? ¿Cómo estás tratando a la gente a tu alrededor? ¿Eres misericordioso? ¿Eres paciente? ¿Cómo está tu boca, lo que dices? Entonces podemos criticar, mira cómo venía vestida, pero nuestro corazón viene vestido súper mal. Entonces Cristo lo que quiere es que seamos pacientes, y que si vemos a alguien que viene mal vestido, ¿qué debemos hacer?
Aunque nos cueste trabajo, con amor, ganar la confianza de esa persona y explicarle con amor y decir, oye hermanita, vi que venías vestida así, es mi opinión, perdóname que te lo diga, no es mi intención para nada ofenderte, aprecio mucho que amas a Dios, que vienes a la iglesia, pero ¿sabes qué noté? Que el otro día la falda que traías estaba hasta acá y estábamos en la iglesia y mira, los hombres son hombres y yo quiero que te cuides, que te des a respetar, perdóname que me meta en lo que no me importa o que no es mi asunto, aunque sí me importa porque mi esposo viene conmigo, ¿no? Pero hay maneras que uno puede cuidar eso con amor. Pero quise darles un ejemplo de cómo a veces juzgamos algo exterior cuando la realidad es que todos en nuestra vida tenemos cosas que poner a cuentas con Dios. Jesús nos está diciendo que no seas tan rápido a juzgar a otros cuando en tu propia vida hay cosas que tienes que ajustar con Dios. Ahora, observe este versículo, Mateo 7:5. ¿Está diciendo Jesús que nunca debemos ayudar a alguien que tiene una astilla en su ojo? ¿Está diciendo eso o no? Obsérvelo. Dice, saca, ¿qué dice? Primero, la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. O sea, Jesús no está diciendo que está mal ayudar a una persona que está tomando malas decisiones. Pero hijita, vi que te fuiste a dormir con tu novio, que están viviendo juntos, me preocupas, te quiero. No quiero que sufras consecuencias malas, que luego él te deje embarazada, que ni siquiera ha habido un compromiso, veo que no estás honrando a Dios. Pero no juzgues para que no seas juzgado. Muchas veces usamos esa defensa, ¿no? Pero Jesús no está diciendo que está mal querer sacarle la astilla a alguien cuando eres motivado por el bien de esa persona y por el amor. Lo que Jesús está diciendo es que está mal querer sacarle la astilla y ver el mal de todo mundo cuando nunca te has visto en el espejo tú mismo. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Eso es lo que dijo Jesús. Es mucho más fácil ver el pecado en la vida de los demás que en la nuestra. Todo el mundo maneja mal alrededor de nosotros y cuando nosotros manejamos mal ni cuenta nos damos. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado mi esposa y yo en conferencias matrimoniales? Que si voy yo y aspiro la casa o ayudo en los quehaceres domésticos de la casa, a lo mejor ayudé un poquito, pero fue tan poquito que mi esposa me dice, ¿qué te dice tu esposa? Nunca haces nada, nunca me ayudas. Y dices, oye, pero ¿cómo que no te ayudé si aspiré? Estuve como 20 minutos aspirando. Y ella dice que no hizo nada y él dice que hizo 20 minutos. Si hiciéramos rewind a la película de la vida y viéramos cuánto aspiró 7 minutos 38 segundos. Pero él dice que fueron 20 y ella dice que fue nada. A veces los estándares que usamos, es muy fácil ver, mira, ella falla, él falla, ella falla, está mal. ¿Cuántas veces has hecho tu tiempo para decirle al Señor, Señor, ¿en qué te estoy fallando, Padre? ¿Qué áreas hay en mi vida que no te agradan? Les voy a contar una historia. El rey David, en una ocasión, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, se quedó en el palacio a la hora que los reyes iban a la guerra para defender la nación. Y estaba caminando en el palacio sin nada que hacer. Y de repente vio a lo lejos una mujer bañándose. Y le gustó, le llamó la atención. Tenemos como hombres que cuidar siempre nuestros ojos, porque los hombres somos más visuales generalmente que las mujeres. Los hombres, quieres conquistar a una mujer, generalmente tienes que acariciarla y darle afecto y hablarle bonito. Hombres, quieres tener intimidad con tu esposa, háblale bonito, ayúdala en la casa, háblale con mucho amor y acaríciala a largo tiempo y el motor se enciende. El hombre solamente vístete bonita y dile, mi amor, estoy lista, y él está listo. Somos las diferencias entre el hombre y la mujer. Y David permitió el pecado en su corazón. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque tenemos pasiones en nosotros que son despertadas. Y cuando nos enfrentamos con tentación tenemos que darnos la media vuelta y pedirle ayuda al Señor, no exponernos al pecado. David se expuso y mandó a llamar a la muchacha para ver quién era.
Pero ya que la tenía cerca, se supo que era casada, pero le gustó. Y como era el rey y podía hacer lo que quería, la sedujo y durmió con ella. Y nunca se esperaba que la muchacha fuera embarazada, Betsabé. Entonces dijo, ¿qué hago? Estoy en un lío, estoy en un problema. Yo como rey crucé los límites, fallé a Dios. ¿Qué hice? ¡Qué bárbaro! ¿Qué hice? Entonces mandó a llamar a Urías, su esposo de la guerra, y le dijo, ven, ten esta canasta de frutas, regalos, duerme con tu mujer. Y dijo él, ¿cómo habría de dormir con mi mujer, estar muy campante con mi esposa cuando mis compañeros de guerra ya están exponiendo su vida y estamos peleando duramente contra el enemigo que quiere conquistarnos? Nunca haría yo eso. Y David, pero por favor, ve y duerme con tu esposa, ¿no? Cúbreme, en pocas palabras. Le falló. Entonces no le quedó de otra a David para cubrir su pecado. Es lo peligroso con el pecado, que una vez que tú das juego al pecado, ese pecado te lleva a otra cosa, una mentira te lleva a otra mentira, y esa mentira te lleva a otra y a otra y a otra. Jugar coqueteando con una mujer que no es tu esposa, o con un hombre que te ríes y te trata muy bonito, como decimos jijiji, jajaja, y de repente nos tomamos un cafecito y eso te lleva a otra cosa y otra cosa y otra cosa, y finalmente le llevó al asesinato. Le dije, pónganlo al frente de la batalla, y cuando esté peleando Urías ahí con los más fuertes, o el área más peligrosa, le dijo a su capitán, retírate y déjalo. Imagínate, algo tan no característico de quién era David, un hombre conforme al corazón de Dios, a lo que lo llevó el pecado. Siempre hay que cuidar y decir, Señor, guarda mi corazón. Señor, si soy quien soy hoy, si tu vida está hoy bien por la gracia de Dios, dale gracias a Dios. Y nunca te confíes, dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. Siempre tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Y David se apartó y lo mató. Y Natán, un profeta de Dios, Dios se lo reveló y dijo, ve y confronta a David, el rey que yo puse. Y Natán dijo, Señor, si yo lo confronto, a lo mejor me cortan la cabeza. Igual que nosotros, ¿no? Cuando tenemos algo que hablar con un familiar, con alguna persona, nos da miedo ir a hablar las cosas por miedo a que nos rechacen, o miedo que se enrede la cosa y se ponga peor, ¿no? Y nos quedamos callados y dejamos el mal. Y fue Natán y le dijo, oh rey, vengo ante usted de parte del Señor. Le quiero contar una historia. Dice, un hombre rico tenía vacas, ovejas y mucho ganado. Y recibió un invitado y dijo, necesito matar una de mis ovejitas para guisarla y ofrecerle comida. Y al lado, enfrente, vivía un hombre pobre que no tenía nada, pero tenían una ovejita que era la mascota de la familia. La vieron nacer, le daban de comer, comía con ellos en la mesa. Su hijita de 5 años, estoy obviamente poniéndole más a la historia, dormía con ella, era la mascota de la familia. Le pusieron Lala a la oveja, ¿no? Y Lala, ven a comer, Lala, Lalita hermosa. Y la ovejita se acurrucaba, ¿no? Decía, Y tenía tanto amor, dice, y este hombre que tenía todo, dijo, agarren a la oveja de mi vecino, la única que tienen. Y la agarraron, la mataron y la guisaron a la pobre Lalita. Y cuando David, ¿qué había sido David antes de ser rey? Pastor de ovejas. Él tenía amor hacia las ovejas, las cuidaba, enfrentó animales salvajes para defenderlas. Y dijo David, ese hombre merece que lo maten. Mire lo que dice. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, yo soy el rey, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Entonces Natán levantó la cabeza y le dijo a David, David, tú eres ese hombre. Le cayó el 20, empezó a llorar delante de Dios. Si me estoy preocupando por una oveja, ¿qué hice yo? Matar a Urías, uno de mis hombres valientes y fuertes que daba su vida por mí. Lo que hice fue ruin, fue bajo y merezco la muerte. Tremendo. David podía identificar y juzgar fácilmente el pecado de la historia ficticia del hombre rico que mató a la pobre Lalita, ¿no?
pero no le había caído el 20 de la magnitud del pecado que él había hecho. A veces nosotros podemos ajustar esas cosas. Yo he visto personas que defienden la sana doctrina y dicen, no, pero ellos están con falsa doctrina. Y sí, debemos denunciar el error, porque el error lastima a las personas, pero al grado que se olvidan del amor, de la falta de amor en sus propias vidas, de la amargura en sus propias vidas, de la falta de sumisión a veces a la autoridad que Dios pone en sus vidas. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje. Y mira lo que dijo David en el Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce, Señor, mi corazón, mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino perverso, un camino que te desagrada, amargura, envidia, odio, falta de amor. ¿Y qué dice? Y guíame, Señor, en tu camino, en el camino que me lleva a estar contigo en la eternidad, siguiendo tus mandamientos, obedeciéndote, siendo tuyo. Eso debemos hacer nosotros. Entonces, si somos hoy conscientes que todos juzgamos, que podemos ver una persona con una ropa entallada en la iglesia y decir, eso no está bien, no fue lo adecuado. Que vemos una persona haciendo algo de pecado que no es correcto y nos damos cuenta y emitimos el juicio, no está bien, y es verdad que no está bien. Pero la pregunta es, ¿lo dices por amor, por compasión a la otra persona? ¿O lo dices de una manera juzgando sin haber visto tus propias fallas y defectos de lo que tú te tienes que poner a cuentas con Dios? La realidad es que necesitamos más empatía y compasión cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no? Necesitamos más compasión. En Juan capítulo 8, Jesús vio a una mujer que los fariseos le trajeron y los maestros de la ley, porque la ley de Moisés decía que cuando alguien era captada en el acto del adulterio, la trajeran para ser apedreada, para erradicar de Israel la inmoralidad sexual y la infidelidad matrimonial. La trajeron a los pies de Jesús de los pelos y se la tiraron y dijeron, Señor, Jesús, ¿qué dice la ley? Lo pusieron en un aprieto, porque si Jesús decía, pues la ley dice que la apedrees, pues no mostraba compasión. Y si decía, no la quítenla, no estaba siguiendo la ley de Moisés y lo iban a acusar de ir contra la ley de Dios. Y Jesús escribió probablemente un texto de Éxodo en la arena, y dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué dijo Jesús? Tire la primera piedra. Y se empezaron a ir de los más viejos a los más jóvenes, porque los viejos ya son más experimentados, tienen más sabiduría, son conscientes de cuántas veces Dios ha mostrado su gracia en ellos. Y Jesús le dijo, ¿y quién te acusa? ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Y qué dijo la mujer? Se fueron todos. Y le dijo Jesús, ni yo te condeno. A lo mejor Jesús supo que había vivido una vida muy difícil. A lo mejor supo que su esposo la había maltratado y la había dañado y que cayó en adulterio con un hombre que la trató bien. Yo no sé las circunstancias que Jesús sabía de la mujer, pero Jesús le dijo, vete, eres libre. Pero no quedó ahí la cosa. Jesús no le dije, vete y sigue viviendo la vida loca. No le dijo eso, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Vete y ¿qué? No peques más. Jesús sabía que era una lección tremenda porque estuvo a punto de perder su vida y que ella no iba a volver a pecar. Y sabes que lo mismo nos dice Dios a nosotros. Jesús te recibe con tu vida rota, con tu vida pecaminosa, con las metidotas de pata que has hecho en tu vida, con tus pecados como eres. Pero Jesús te recibe y te dice, hey, yo estoy dispuesto a amarte y a darte vida y vida en abundancia, pero no te voy a dejar como estás. Yo quiero un cambio de ti. Eso nos dice Dios. Y eso nos muestra la compasión y empatía que podemos tener, hablando verdad a las personas. Mire, muchos entienden esto con no juzgues. Imagínate que va un ladrón saliendo de una casa con la televisión, ¿no?, llevándose alguna cosa valiosa, unas joyas. Y tú dices, ¡un ladrón, un ladrón! Y el ladrón voltea y te dice, no juzgues. Imagínate que le dices a tu esposo, a tu niño, no comas el pastel porque es para el cumpleaños de tu hermanita mañana. Y va y llegas y lo encuentras con las manos en el pastel, todas embarradas de chocolate y no hay pastel ya, y toda la boca embarrada. Hijo, me desobedeciste a tu papá, ese pastel era para mañana, hiciste mal. Y que el niño te voltea a ver y te dice, no eres nadie para juzgarme.
A mí solo me puede juzgar Dios. Nos cae el 20. Que a veces utilizamos el nadie me puede juzgar a la defensiva cuando la realidad es que estamos haciendo algo mal en nuestras vidas. Mire, muchos entienden con nadie me puede juzgar la opinión de que todo es relativo y cada quien debe vivir su vida como sienta vivirla. ¿Sí? No comas los dulces, mija, porque se te pican los dientes. Ay, mamá, no me juzgues, a mí me gustan los dulces, ¿no? Tú dices que me pico los dientes, a mí me gustan, cada quien tiene su manera de vivir. No, hija, aunque te gusten comer los dulces, te hacen mal. Tienes que practicar dominio propio y restringirte para que no estés con todos los dientes picados y de mala salud. Déjame vivir mi vida a mi manera sin decirme nada. ¿No es verdad que en ese contexto usamos la mayoría de la gente el dicho, a mí nadie me puede juzgar, no me juzgues? ¿No es verdad? ¿Es cierto? Entonces la realidad es que estoy durmiendo con mi novio, no me juzgues. Yo quiero hacer lo que quiera hacer con mi vida. Sí, pero cuando salgas embarazada, ¿quién te va a cuidar al chamaco? La mamá y el papá que dijiste no te metas en mi vida, es mi problema y yo asumo las consecuencias, ¿no? Mamá, te lo encargo por favor porque me invitaron mis amigas y vengo en 4 horas. Y ahí está la mamá, ¿no? Y mamá, me corrieron y yo no tengo dónde llegar. Pues vente, hija, te abro la puerta, ¿no? Nadie vive y nadie muere para sí. Tus decisiones afectan a la gente que te rodea. Es mi vida y yo gasto en lo que yo quiero y voy a comprarme el carro o la lancha que quiero. Sí, pero al rato tus hijos no van a la universidad. Tu esposa tiene derecho en decirte que no te compres un carro tan caro. Es tu vida, pero te la llevas a ella entre las patas por tus decisiones, ¿no? Entonces déjame vivir mi vida a mi manera sin decirme nada. Miren, 1 Corintios 5 y 6, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, porque había un hombre que se enamoró de la madrastra. Su mamá probablemente murió cuando él era un niño, un joven, y su papá se volvió a casar. Supongamos que su papá tuviera 34 años de edad, y era viudo, y su hijo tenía 17. Y las novias de la época bíblica, de la época antigua, eran jovencitas de 16, 17 años. Entonces habló con los papás, dijo, mire, pido la mano de su hija, yo tengo 34, ella tiene 17, pero la voy a cuidar, le voy a dar una buena vida. Ok, perfecto, arreglamos el matrimonio, así era antes, se casaron. Pero llegó a la casa y el papá tenía 34, la muchacha 17 y su hijo que vivía ahí tenía 17. El hijo se enamoró de la esposa del padre y todos en la iglesia de Corinto, que eran gente que antes adoraba ídolos y que no conocía a Dios, pero que estaba acercándose a Dios, sabían y cuchicheaban, mira, ahí anda, y no se da cuenta que le pone el cuerno con el hijo. Ay, mira, y ya viste las miradas que le echó. Y estaban todos sabiendo, pero nadie hacía nada. Y Pablo les dice, deberían haber expulsado a ese muchacho de la iglesia. ¿Cómo es posible que sean la iglesia de Cristo y no cuiden el ejemplo y no cuiden las vidas de la gente que está viendo eso? Está mal. Ustedes deberían haber hecho algo al respecto. Pablo les regaña. Y en el capítulo 6 algunos se demandaban en cortes públicas que préstame, hermano, $2,000 y te lo pago. Ay, pues no te lo pagué cuando dije, pues te demando públicamente. Y Pablo dice, no debería haber entre ustedes gente sabia que juzgue los asuntos entre hermanos de la iglesia. Pero la misma Biblia nos dice que hay momentos que debemos juzgar malas actitudes, cosas pecaminosas, cosas que destruyen la obra de Dios, porque Dios nos pone el corazón de cuidar a la iglesia como cuidar a las ovejas, a los pastores. Así como tus hijos, amas a tus hijos, pero a veces le dices a tus hijos, hey, hijita, no tanto dulce, hijita, eso que hiciste de levantar tu mano a tu mamá y hablarle fuerte, hijo, no estuvo bien. ¿Entendemos eso? Y con el afán de cuidar la formación de ellos y cuidar el hogar y la paz del hogar. En Apocalipsis hay gente también que dice, ustedes lo han oído de mí como pastor, que yo soy muy celoso de cuidar la sana doctrina en la iglesia, que lo que practiquemos sea lo que la Biblia realmente enseña. Y hoy día la gran mayoría de las iglesias declaramos en el nombre de Jesús sanidad y decretamos prosperidad y bendición. El problema es que tú te vas a las páginas de la Biblia y no encuentras ningún decreto, ninguna declaración,
Y lo que sí encuentras es que surgió en 1970 en Oklahoma de las falsas enseñanzas de Kenneth Hagin, y que dicen que tú como hombre eres un Dios y tienes el poder de declarar con lo que dices con tu boca. Jesús nunca nos mandó ni nos enseñó a declarar, nos enseñó a orar al Padre y pedir venga tu reino. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, no manejamos la voluntad de Dios a nuestro antojo porque yo declaré que tengo el trabajo o el carro y Dios lo va a cumplir porque lo dije con mi boca. No funciona así. La Biblia nos enseña a orar dependiendo de la voluntad soberana de Dios. Ahora, cuando yo me paro y digo, las iglesias que están practicando esto, están errando conforme a la palabra y están enseñando un cristianismo que no es el cristianismo que Dios nos enseña en la Biblia, que Dios te quiere próspero y rico y declara y expulsa al demonio de pobreza, etc. Es falsa doctrina. Entonces la gente dice, mira, lo que no me gusta de tu iglesia es que tu pastor juzga a otras iglesias. Pueden decir, ¿no? No juzgues para que no seas juzgado, ¿no? O ves a una persona manipuladora, una falsa doctrina, o llegamos aquí y decimos, mira, los mormones surgieron en 1850 con un hombre que tuvo 27 mujeres como esposas y le bajó las esposas amigos de él. Y fundó una iglesia que dice que tú puedes llegar a ser un Dios y que Dios fue un hombre que progresó y fue exaltado y llegó a ser Dios. Y ahí van los muchachos, lindos muchachos, con temor de Dios, respeto a Dios, que van en las bicicletas y con sus corbatas, trayendo el evangelio supuestamente de Jesucristo cuando están anunciando un evangelio diferente, una falsa enseñanza. Dice Gálatas 1:8 que aunque un ángel baje del cielo anunciando un mensaje diferente que el que Dios nos ha anunciado en su palabra, que caiga bajo la maldición o el rechazo de Dios. Eso dice Gálatas 1:8. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, Jesucristo escribe a través de Juan, habla a una de las iglesias y dice, yo conozco, ¿qué dice Jesús? Tu arduo trabajo y tu paciencia. ¿Y qué dice? Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son. ¿Y qué? ¿Los has hallado? Mentirosos. La iglesia tiene que tener discernimiento y decir, lo que me están enseñando es bíblico o no. Es realmente conforme a lo que la Biblia me está diciendo. Entonces cuando la gente dice no juzgues, están sacando de contexto Mateo capítulo 7, porque Jesús no dijo que nunca debemos evaluar las cosas. En Hechos capítulo 17 verso 11 dice que los de cristianos de Berea, los judíos de Berea de la sinagoga, tenían un corazón más noble que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Entonces Jesús dice, te felicito porque has sabido discernir la verdad de la mentira, la enseñanza que es conforme a mi palabra de la enseñanza que es falsa. ¿Están conmigo? Entonces, mire lo que dice Gálatas 6:1-2. Hermanos, si alguno en la iglesia es sorprendido en alguna falta, lo vieron saliendo de una cantina, lo vieron haciendo algo que no era correcto, coqueteando con una mujer, con un hombre que no era su esposo. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes, nosotros, todos. ¿Qué dice? Que son espirituales, que buscan caminar con Dios y agradarle. ¿Qué dice? Aplástenlo y critíquenlo y crucifíquenle. ¿Dice eso Jesús? ¿O dice eso Pablo en Gálatas? ¿Qué dice? Restáurale. Para restaurarle hay que confrontarle y decir, oye hermano, ¿qué te está pasando? Me dio tanta pena verte así, me preocupo por ti, te amo en Cristo y no quiero que destruyas tu hogar y tu vida. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? ¿No? Entonces dice, restáurele en actitud, ¿cómo? ¿Cuál es la actitud? Mansa y humilde, considerándote a ti mismo, ¿te acuerdas? Ahí está, me saco primero la viga o la astilla y te ayudo con tu astillita en tu ojo, ¿no? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pues cada vez que apuntamos a alguien que peca o que falla, 3 dedos me apuntan a mí y digo, Señor, yo también fallo, Señor. Y si hay algo en mi vida que no te agrada, te pido perdón, Señor. Te pido, Señor, que no me ayudes a ser tan pronto a ver la falsedad o el error de otras personas, que me olvido de los míos propios. Si nuestro deseo es acusar en vez de genuinamente preocuparnos por restaurar, debemos cambiar. Ha habido gente que apunta a la falsa doctrina y eso está mal, y esto no está en la Biblia, y esto está muy mal, pero los ves y en su vida no tienen amor de Dios.
¿Qué dice la Biblia? El conocimiento envanece, pero el amor edifica, el amor construye. Tiene que ser un balance entre amar la palabra. Si realmente se llena uno de la palabra, se tiene que llenar del amor de Cristo y del amor a la gente. Amén. Entonces no juzgar no significa no digas nada. No juzgar no significa permitir el pecado. No juzgar no nulifica lo que Dios pide que hagamos, o lo que Dios nos dice: esto es blanco y esto es negro. ¿Están conmigo? Mire, continúa diciendo Jesús, ya estamos terminando. ¿Ha oído gente que dice: a mí nadie me puede juzgar? Mira lo que dice Jesús en Mateo 7:6. No den lo sagrado a los que perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Cada vez que tú le tocas a alguien su pecado, salta, ¿no? Y muéstrame tu celular. ¿Qué tienes en tu celular? ¡Ah! No me tienes confianza, ¿verdad? No me tienes confianza. El que nada debe, nada teme, ¿no? Dice: ni echen sus perlas ¿a qué? Qué fuerte, ¿no? A los cerdos, no sé qué los... ¿Qué pasa si agarras un cerdito, te vas a un rancho y le pones su collarcito de perlas? ¿Qué hace? ¿Le luce? ¿Le luce mucho? Se le llena de lodo y se mezcla, no sé. Muchas veces eso es orgullo, el no querer reconocer. Déjame decirte algo: Dios pone gente en tu vida para decirte tus verdades porque Dios te ama. Jóvenes, muchas veces Dios usa a tus padres para decirte cosas que Dios quiere que cambies en ti. Casados, muchas veces Dios usa a tu esposa o a tu esposo para cuidarte de cometer un error grande y meter la pata. O Dios te está diciendo: corrige esa actitud, corrige ese pecado. Pero nosotros en nuestro orgullo, ¿qué decimos? A mí nadie me puede juzgar. A mí solo Dios me puede juzgar. No, Dios puso a esa gente en tu vida para ayudarte, con brazos de amor para decirte: vuélvete y deja el pecado, conságrate a Dios, congrégate, métete un grupo de vida, busca a Dios, lee tu Biblia, cambia tu forma de hablar, cambia esa actitud. Dios pone a esa gente. Jesús está diciendo: no des sabiduría a quien no la valora. La intentas y se enojan. Aunque si son tus hijos, sigue orando, insistiendo hasta que... y busca la manera de hablar en amor, no criticando. No podemos cambiar a alguien en contra de su voluntad, ¿o sí? ¿Podemos? ¿No? Dar tu consejo a quien no lo desea es hacerlo enojar más, ¿sí o no? Aunque desees bañar y arreglar un cerdito y ponerle moño, no estará contento, bañado y limpio porque le gusta el lodo. Cuando tú le dices a una persona: eso es pecado, eso no le agrada a Dios, ya deja este vicio, ya vuélvete a Dios, te va a rechazar y se van a enojar porque están contentos donde están, aunque su vida se esté haciendo pedazos, aunque por negligencia estén sufriendo y con el corazón sangrando, están contentos porque aman el pecado. Y ahí es donde uno lo único que puede hacer es orar y decir: cuando necesites hablar con alguien, aquí estoy. Me preocupas, te amo, te quiero y quiero verte bien, pero no puedo cambiarte a la fuerza. Amén. Entonces, el mensaje resumido de hoy es: ten cuidado de juzgar de forma injusta y no te olvides de tus propios defectos, errores y pecados. Tremenda enseñanza que nos trajo el día de hoy Cristo Jesús a través de Mateo capítulo 7. ¿No es así?